¿Ya lo tienes? Bueno, hoy nos acompaña en estas sesiones abiertas del taller Contar con Imágenes Mati Martí, que viene desde Valencia y bueno, ella es artista visual, utiliza la fotografía y también el diseño, porque también hace trabajo profesional, ¿no? Desde el diseño nos contará, supongo. Y bueno, pues nos va a hacer una presentación, va a compartir un poco todas esas ideas, el caos que supone al final enfrentarse pues a los proyectos que se embarca y por último pues esas transformaciones que sufren, ¿no? Ese es el título de la charla y nada, de la sesión, mejor dicho, y cuando quieras, Mati, bueno, ni qué decir tiene que si queréis como interrumpir, ¿no? y comentar cualquier cosa, pues en cualquier momento podéis plantearlo, ¿vale? Y nada, muchas gracias, Mati, por venir y adelante, cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Pues eso, yo soy Mati Martí, soy diseñadora gráfica, fotógrafa y, por decir algo más, artista visual. Espero que la charla nos parezca un toste y os parezca un poquito interesante. Sobre todo voy a hablar de mis procesos creativos a la hora de generar proyectos que utilizan la imagen para contar cositas. Vamos allá. Venga. La fotografía como proceso de creación artística tiene su origen en el mundo natural, indistintamente de sus características formales, temáticas o técnicas y del soporte cultural en el que se visibiliza. La imagen fotográfica surge del imaginario cultural de la persona que la construye y de su idea acerca del mundo. Es decir, que la fotografía se crea a partir de la capacidad de cifrar conceptos en signos para comunicar ideas o discursos. La percepción de la imagen registrada es la contemplación de la apariencia, la similitud de un objeto o situación que ha existido en el tiempo continuo del mundo natural, pero que no es el mundo natural, sino un fragmento que constituye un modo de mirar. Necesitamos receptividad, empatía y análisis para entrar en una actitud de apertura emocional e intelectual que propicie un desarrollo interpretativo frente a una fotografía o a un conjunto de ellas. La construcción de un imaginario visual constituye un modo de mirar, una mirada, y ante todo, un modo de manifestar un discurso. Nuestro modo de mirar se nutrirá del mundo en el cual creemos. Nuestra mirada será la manera de posicionarnos en el mundo sin invisibilizar la existencia de otras realidades, de otras formas de mirar. Quizás, ante la posibilidad de mostrarnos con empatía ante la existencia de otras miradas, estaremos más cerca de reconocer el mundo en sus imágenes, incluso de reconocernos en ellas. Este es parte de mi imaginario visual. Faltan muchísimos nombres. Hay artistas conceptuales, hay pintores, hay ilustradores, hay diseñadores gráficos, pero la mayoría son artistas conceptuales. Este es mi imaginario. Yo me muevo aquí, en las ideas. Dos maneras de realizar proyectos fotográficos: generar archivo y encontrar una idea que estructure una narración, o tener una idea y generar un proyecto fotográfico. Yo siempre ataco los proyectos a partir de una idea. Y para mí la imagen solamente es un medio para poder tener un marco discursivo. Mi primer proyecto fue Habitar 52, que habla de la cotidianidad y la experiencia en 72 metros cuadrados.
Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Yo me encontraba en un momento en el que, bueno, tenía un estudio de diseño en Valencia que funcionaba muy bien, trabajaba muchísimas horas al día y empecé el máster de fotografía de la UPV y, bueno, necesitaba presentar una tesina y generar un proyecto, ¿no? Se me ocurrió la idea de, ya que pasaba poco tiempo en casa, generar un proyecto en ella, ¿no? Entonces, me empecé a preguntar, sobre todo era para tener más experiencia, ¿no? O sea, más experiencia con mi realidad, ¿no? Con mi vida y saber cosas que se me escapaban, ¿no? Del día a día, de las cosas de las que no era consciente, ¿no? Entonces empecé a preguntarme qué como, cuánto tiempo estoy fuera de casa, cuántos días estoy enfadada, cuántos feliz, cómo es el espacio que habito, cuánto tiempo paso en él, cuántos globos caben en mi casa, cuánto tiempo veo la televisión, qué ven de mí los demás, dónde estoy, quién soy, ¿no? Entonces, ideé un proyecto que duraba un año. Cada mes ideaba una fórmula conceptual que utilizaba la imagen para saber cosas sobre mí, ¿vale? Cosas de las que yo no era consciente, ¿no? Habitar 52 es un proyecto fotográfico basado en la práctica de la observación que durante un año utiliza la imagen como anotación de la cotidianidad para llegar a un fin, la experiencia, a través de la serialidad, el registro y el método. Cada mes se propone una fórmula basada en un concepto para averiguar algo sobre mí misma, mis rutinas, mis espacios y mi presencia. Por ejemplo, yo empecé un mes de agosto con este proyecto y el mes de agosto ideé una fórmula, ¿no? Y la fórmula solamente consistía en hacerme la comida, comérmela y una vez terminada, realizar una imagen. Me subía a la silla y con una cámara digital hacía pues, una toma cenital de lo que había comido, ¿no? Con eso lo que conseguí fue prestar más atención, ¿no? a la rutina, ¿no? Ser más consciente de mi realidad. Normalmente cuando hacemos la comida y nos la comemos y a las 6 horas nos preguntan qué has comido, normalmente ni siquiera nos acordamos, ¿no? Esa falta de conciencia, ¿no? Y bueno, con esta fórmula y en este mes, pues a la semana a mí me preguntaban ¿qué comiste el martes? Y era capaz de decirlo, ¿no? Porque prestaba atención a lo que estaba haciendo, alargaba el proceso, ¿no? Un proceso súper cotidiano para todos, ¿no? Dime. ¿Cómo? Es un calendario, sí, sí. Los huecos vacíos, días que yo no comí en casa. Y no me iba a ir con la cámara por ahí y eso. Pero sí, es un calendario, o sea, todos los meses es muy conceptual, es muy repetitivo, es de insistir, insistir, insistir para saber algo, ¿no? O para tener una experiencia, porque habitar sobre todo es conciencia de experiencia, ¿no? Al mes siguiente, perdón, pensé en saber cuánto dinero me gastaba yo en productos fungibles. Productos fungibles son aquellos que con el uso se terminan, ¿no? Como la comida, productos de farmacia, la comida del perro. Entonces, pues bueno, utilicé una cámara Fuji Insta, que utiliza carretes también fungibles, que con el uso se acaban y punto. Y entonces, pues nada, me iba a hacer la compra, compraba, me guardaba el ticket y hacía un bodegón en la cocina de mi casa, ¿no? Y bueno, todo eso durante un mes, al final, pues me llevó a saber cuánto dinero pues, me gastaba yo en cervezas, en pienso, conciencia de la realidad, ¿no? Experiencia. Perdón. Al mes siguiente, por ejemplo, ¿no? Pensé, ¿cuánto tiempo paso fuera de casa, ¿no? Quiero saberlo.
Y este es el reloj que hay en mi cocina. Entonces, con un iPhone 4 de aquel momento, porque este proyecto es del 2018, del 2018, del 2012, hacía una foto al salir de casa y cuando llegaba a casa hacía otra foto. Así durante todos los días del mes. Así supe cuántas horas estaba fuera de casa a final de mes. Pues creo que un mes tenía 700 y pico horas, 720 horas. Yo pasaba fuera de casa 333, que, bueno, me hizo pensar, era muchísimo tiempo, ¿no? Y todo el proyecto se desarrolla de esta forma, generar ideas, conceptos para saber algo de mi vida, ¿no? A través de la imagen. Este, por ejemplo, es el mini proyectito del mes de abril. ¿Qué ocurre el mes de abril? El mes de abril hay cambio horario, entonces los días se alargan, ¿no? Y yo quería saber cómo materializarlo, ¿no? Gráficamente. Y quería ver también cómo pasaba la luz en mi casa en esas horas en las que yo no estaba, ¿no? Entonces programé una cámara en el pasillo de mi casa que enfocaba al salón, que da al exterior, por ahí entra la luz y cada X tiempo la cámara disparaba. Anteriormente yo me había descargado de internet cuando amanecía y cuando anochecía, ¿no? Y bueno, tiene una estructura lineal. Este es el día 1, este es el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y así a lo largo del tiempo vemos viendo cómo los días van alargando y cómo pasa la luz en mi casa. Bueno, también me interesaba saber cuántas horas de luz, ¿no? Me perdía yo cuando no estaba en casa. Bueno, igual os parece todo un poco friki, pero es todo experiencia y toma de contacto con la realidad, ¿no? Otro mes me pregunté cómo hacer el espacio tangible en mi casa, ¿no? Entonces hice un plano de mi casa, saqué los metros cuadrados, posteriormente saqué los metros cúbicos y la única idea que se me ocurrió fue llenarla de globos para hacer el espacio tangible, ¿no? Quería ver todo ese espacio, todos esos 72 metros cuadrados, no tangibles, quería tocar. Y bueno, compré por internet unos globos de látex de 42 centímetros de diámetro, ya me venía el volumen cúbico dado, entonces con una regla de 3 sabía más o menos cuántos globos tenía que comprar. Y bueno, creo que llenar la casa de globos fueron casi 4.500 globos. Bueno, para ello me cogí a un par de compañeras del máster y alquilé también unos hinchadores y unas historias. Y bueno, experiencia. ¿Veis? Aquí la cosa se va llenando. El mes de diciembre, por ejemplo, yo quería saber cuántos días al mes estaba emocionalmente bien, mal o regular. Y lo que hice fue que nada más entrar en mi casa instalé una cámara con un flash frontal y cuando llegaba de trabajar pues me hacía un retrato, ¿no? Y paralelamente llevaba un diario y en el diario me apuntaba pues cómo había pasado el día, ¿no? Todo esto utilizo 3 formas gráficas sencillas como es el cuadrado, el triángulo y la circunferencia y les doy un significado emocional, ¿no? El triángulo es un mal estado emocional porque pincha, la circunferencia, paradigma del equilibrio, que ni fu ni fa, ni bien ni mal, bien, y el cuadrado de base ancha, emocionalmente muy bien, ¿no? Entonces, en base a estos retratos y a mi diario, pues bueno, cubría mi cara con esos diferentes estados emocionales en paralelo con las figuras geométricas, ¿no? Sí. El color, ninguno. En esto, ninguno. Probé varios, este me funcionaba bien y dije, pa'lante. Otro mes, por ejemplo,
quería saber cuántas horas consumía de televisión y programé una cámara de vídeo que cada vez que se encendía la televisión, pues grababa lo que yo consumía, ¿no? Y estos QRs, si se tican, te llevan a mi perfil de Vimeo y se puede ver in situ lo que aquel día vi yo por televisión. Y bueno, todo este proyecto se formalizó en un fotolibro donde hay un póster que es vital para poder entenderlo, ¿no? Y os voy a decir, a ver, por ejemplo, ¿cuántas horas de televisión vi yo? Estuve 3 días sin ver televisión, que ya es, 373 horas fuera de casa. A ver, 4.336 globos de látex utilicé. Y 30 horas, 51 minutos grabadas en vídeo, que es, bueno, 30 horas de consumo televisivo. No es mucho, No es mucho. No, en un mes. Los proyectos son mensuales. Son 12 mini proyectos que hacen un proyecto que se llaman Habitar 52, que son 52 semanas que tiene un año. Y bueno, es un proyecto fotográfico basado en la práctica de la observación, que durante un año, pues bueno, eso es lo que utiliza la imagen como anotación de la cotidianidad para llegar a un fin, la experiencia, a través de la serialidad, el registro y el método, lo que os he contado antes. De 2015 al 2018 me interesó en el territorio local y el uso del espacio público como concepto político. La posibilidad de posicionarme ante lo sucedido en las últimas décadas en cuanto a la utilización del uso en mi ciudad, Valencia, supuso el punto de partida de 2 ensayos fotográficos que utilizan las prácticas documentales y artísticas con un nexo en común, el espacio público y el control político que se ha ejercido sobre él. Anhelo la dehesa del Saler. Este proyecto nace a raíz de que un día yo estoy en casa de mis padres y viendo los álbumes familiares, pues me doy cuenta de que hay muchísimas fotografías en el monte de la Dehesa y hacen una línea del tiempo desde que yo era pequeña, bebé, hasta prácticamente hoy en día, ¿no? Entonces, el recuerdo activa en mí las ganas de querer trabajar en este proyecto, ¿no? Exacto. Comienzo un tema y reúno material y empiezo a trabajar, ¿no? Bueno, pues había que organizarse bien, la comida solía ser la protagonista, arroz al horno, ensalada, caracoles y sandía. Las mesitas oxidadas, las sillas de playa descoloridas, el rastrillo de tellenas del abuelo, un par de bicicletas, 4 cañas altas y un gran trapo blanco que mi abuela utilizaba como parasol. Rafa, Mati, Anita, Juan, Ana y Mati, todo y todos subidos en un pequeño coche, como cualquier domingo de verano, dirección al monte de la Dehesa del Saler. Este es el recuerdo, y el recuerdo es lo que tira de mí para realizar este proyecto. Entonces empecé a investigar por internet y en una página web de la Universidad de Valencia vi este artículo, me puse en contacto con la periodista, con Ana, y Ana me dijo, mira Mati, para tener buena información sobre lo que ocurrió con el plan Tebasa en el monte de la Dehesa del Saler, vete a la Universidad de Humanidades y consigue estos libros, ¿no? Entonces empieza una labor de investigación, ¿no? Porque en la mayoría de mis proyectos yo me relaciono muchísimo en un proceso de investigación. La fotografía es como algo bastante secundario y paralelo. Entonces, en ese libro, bueno, yo descubrí que en 1962, bueno, a ver, lo que ocurrió con el monte de la Dehesa es que en la época franquista hay un momento, hay un crack económico, ¿no? Entonces Franco tiene un plan, decide devaluar la peseta para poder generar
construcciones a lo largo de todo el litoral español, ¿no? En Valencia fue el plan Tebasa. Tebasa era una constructora y Tebasa en 1962 presenta un proyecto al Ayuntamiento de Valencia masificando todo el monte de la Devesa, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que en aquella época en Valencia la mayoría de valencianos no tenían segundas viviendas, ¿no?, para irse de vacaciones. Entonces, la mayoría de valencianos veraneábamos y pasábamos el verano en el monte de la Devesa, ¿no? Entonces, empezaron a haber muchísimas revueltas y muchísimas manifestaciones en la ciudad en contra del plan urbanístico. Se empezó a ejercer muchísima presión al ayuntamiento y el ayuntamiento empezó a reestructurar el plan, ¿no? O sea, al principio era un plan, como vemos aquí, que prácticamente todo el monte está construido entre hoteles, torres de apartamentos, teatros, polideportivos. Arrasaba por completo el monte. Pero por la presión local y las manifestaciones que hubieron, el plan Tebasa se paralizó. Fue la primera vez que un tema ecológico en España paraliza un plan urbanístico en plena dictadura. Es verdad que las manifestaciones también se utilizaban con doble cara, ¿no? O sea, era ir en contra de la dictadura y aprovechar también para ir en contra del plan, ¿no? Entonces, cuando ya tengo realizado todo mi proceso de investigación en torno al pasado y al presente en este proyecto, decido atacarlo fotográficamente. Y decido atacarlo fotográficamente de una forma peculiar, ¿no? Porque yo quería hacer una catalogación de las 29 torres que quedan hoy en día del plan Tebasa, pero le doy vueltas y digo, vamos a ver, no quiero enfrentarme a la mole, ¿no?, o al edificio directamente. Lo que quiero es darle protagonismo al parque, ¿no?, o sea, al parque natural, al monte. Entonces, catalogo las 29 torres presentando por delante siempre la naturaleza, ¿no?, y intentando buscar por detrás el plan urbanístico. No sé si lo veréis, veis por detrás como son como pequeños guiños, ¿no? Es como buscar a Wall-E. Y toda esta serie la acompaño de un texto, que este texto presenta los metros cuadrados que ese bloque, que se llama Sea House, ¿no?, que está en la avenida Güell del Puig, el número 6, resta al parque natural, ¿no? Estas cifras no existían, hubieron muchísimas irregularidades en aquella época en el registro de la propiedad, porque se cedieron muchos terrenos a bajo coste y hubieron muchísimas irregularidades, ¿no? Entonces yo estuve hablando con la ODA, que la ODA es la Oficina Técnica del Parque Natural de la Albufera y la Devesa, y me dijeron, mira Mati, no vas a poder contar con esas cifras, te proponemos esta fórmula para que tú revalores, ¿no?, todas esas cifras, ¿no? Y bueno, al final pues bueno, fui capaz de conseguirlas y colocarlas, ¿no? Las imágenes siempre van con estos textos porque yo no me servía solamente la plasticidad ni la imagen, ¿no? O sea, yo lo que quería era un poco gritar, ¿no?, un poco apoyarme también en ellas para marcar más atención, ¿no? Luego pensé también que quería hacer una intervención en el territorio, pero no se me ocurría nada. Entonces, lo único que se me ocurrió fue bajarme desde Google Earth todo el monte de la Dehesa por partes y hacer una intervención digital en el territorio.
y dejé el territorio como era en 1960 y no como es hoy en día en el 2022, ¿no? Me cargué todo el plan urbanístico. Y bueno, pues en 1986, os contextualizo así un poquito, el lago de la Albufera y el monte de la dehesa del Saler fueron declarados parque natural. Sin embargo, la naturaleza del parque convive actualmente con una serie de bloques de apartamentos todavía en uso, construidos durante los años 70 en pleno auge del desarrollismo franquista. Un proyecto dominado por la idea de potenciar el turismo de sol y playa mediante un gran plan urbanístico Tebasa, que ocuparía toda la zona natural del parque. El plan inicial nunca llegó a completarse. Fue paralizado gracias a las protestas y al activismo de los vecinos de la ciudad de Valencia. El paisaje actual, una combinación de edificios y naturaleza, es la singularidad del parque. Territorio Boom muestra la catalogación de todos los edificios que forman el plan urbanístico y que permanecen en permanente conflicto con los límites del bosque y las dunas salvajes. Bueno, y como referencias, pues por ejemplo, yo estoy muy referenciada por Lewis Balz, que es un fotógrafo. ¿Queréis ver algunas imágenes de él? Venga, no hay conexión a internet. ¿Hay conexión? ¿Qué rete es? Tienes aquí, ¿no? No, creo que ese no. ¿Tienes para conexión de RJ? No. Pues entonces no está bien. Entonces no. Bueno, os cuento, va. Ya me dice. Pues Lewis Balz, ¿no? Un fotógrafo norteamericano, fue quien mejor retrató la fascinación por las desoladas periferias industriales norteamericanas, en concreto cerca de Irvine, ¿no? Entre Los Ángeles y San Diego. Vale, las fotografías de Lewis Balz no critican ni denuncian, exponen lo que hay, desvelando el secreto casi vergonzoso, atractivo, de construcciones que nunca fueron pensadas para dar para un lugar en concreto, ni para crear un escenario hermoso. Bueno, Lewis Balz es uno de los fotógrafos que pertenece a los New Topograph. The New Topograph fue una exposición que se hizo en Nueva York en el 75, donde se presentan fotógrafos que fotografían el territorio, pero alejándose de la forma romántica, ¿no? Y siendo más directos con la realidad. Y sobre todo fotografían el cambio que existe en Los Ángeles, ¿no? Es que no os puedo enseñar los links, lo siento, ¿eh? ¿Podemos? Sí. No, ¿verdad? Bueno, pues no os voy a poder presentar las referencias. Bueno, y también estoy muy referenciada por Guillermo Christenberry, que es pionero de la fotografía en color. Dedicó su carrera a articular el carácter único de su nativo condado de Hale, en Alabama. Durante 4 décadas, a partir de 1960, fotografió anualmente la arquitectura vernácula y el paisaje rural del centro de Alabama, creando un estudio prolongado del lugar y el paso del tiempo. Es increíble este fotógrafo y me parece fascinante que un fotógrafo solamente tenga un cuerpo de trabajo y durante 40 años esté fotografiando cómo el espacio, ¿no? Se va transformando en su propio territorio. Otro proyecto
que tengo es Red, pero Red pasó por varios procesos, ¿no? Primero fue Pit Lane, luego fue Rojo y luego terminó llamándose Red, ¿no? Y es un proyecto que en un marco un poquito crítico sobre las políticas del derroche, ¿no? que han habido en mi ciudad, en Valencia. Habla sobre el circuito de Fórmula 1. Vale, yo quería meterme en un marco un poco crítico porque estaba en desacuerdo con este tipo de políticas y entonces visité el circuito de Fórmula 1, que lo veis aquí. Y pensé, ¿cómo hago esto? Dije, pues mira, a ver, arranca. Entonces, compré por internet spray de marcado temporal, que es un spray que se suele utilizar en obras. Y también compré una caña donde metes este spray y puedes marcar, ¿no? el suelo con líneas, haciendo flechas, lo que quieras. No hay internet, luego no os puedo enseñar el vídeo de Francis Alice, pero... ¿Sí? ¿Pero no hay wifi aquí? Pero, perdona, no te oigo. Ah, no, vale. Vale, es que yo no tengo batería en mi móvil. Lo siento, de verdad. Pero os lo puedo contar, sé que no lo cuento muy bien, pero mira, os lo cuento, no os preocupéis. Vamos a ver. No te preocupes. Vale, entonces compro todo esto y decido empezar el proyecto. Y se me ocurre una idea. La idea es cogerme todo el circuito urbano y marcarlo con una línea roja. Cada 1,5 kilómetros hacer un plantillazo en el suelo y en ese plantillazo aparece kilómetro 1, 100 millones de pesetas. Kilómetro 2, 175 millones de euros. Kilómetro 3, ¿vale? Lo que hicimos fue dividir esos 5,5 kilómetros de circuito urbano entre los 300 millones de euros que costó, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Mira, os voy a poner un vídeo. Esto es lo que hicimos. Nos plantamos allí a las 7 de la mañana para un 7 de enero también, para que la policía no nos dijera nada. Y así marcamos todo el circuito urbano, ¿vale? Y entonces, si tú ibas andando, al 1,5 kilómetros veías un plantillazo en el suelo que te decía, kilómetro tal, X dinero, ¿no? ¿Pero qué pasó con esto? Pues que yo llegué a casa, revisé los vídeos y bueno, y vi que la cosa no funcionaba, ¿no? Hay un artista muy famoso que se llama Francis Alice, no sé si lo conocéis. Es un artista que utiliza las acciones como una estrategia poética y alegórica para abordar distintas realidades sociales, ¿no? Él tiene una obra que se llama La línea verde. Coge un bote de pintura verde, lo punza y chorrea con pintura el territorio entre fronteras de países en conflicto. En este caso, en la línea verde, entre Palestina y Jerusalén, ¿vale? Utilizó 58 litros en 24 kilómetros. ¿Y qué os parece? Tenía yo ahí Pit Lane versus The Green Line, era como algo muy parecido, ¿verdad? Entonces dije, caca de la vaca, o sea, ¿dónde vas? No funcionaba, ¿no? Pero equivocarse, perderse, no dejarlo, reflexionar, evaluar, corregir, modificar, solo entonces volver a intentarlo, ¿no? La creatividad es un proceso iterativo. Los problemas ocupan el corazón del proceso creativo porque nos obligan a pensar. No se puede dar nada por sentado, hay que cuestionarlo todo. Ello marca la diferencia entre crear algo valioso o crear algo sin valor.
Entonces, después de este proyecto que ya había desestimado, quería seguir adelante, ¿no? Y lo que me di cuenta es que en todo el circuito urbano realmente solamente había una parte interesante, y era la parte que dividía dos poblados marítimos en Valencia, ¿no? Que es los poblados del Grau y Nazaret. Este territorio, aquí está el Grau y esto es Nazaret, era el final del parque del río Turia. Estos poblados siempre han vivido súper de espaldas a Valencia y son poblados que han estado bastante castigados políticamente, ¿no? Y además se quedaban sin su parque natural. Entonces, hasta luego, Agustín. Entonces, centré mi atención totalmente en este territorio, ¿no? Y empecé a visitarlo. No me interesaba el resto del circuito urbano, solamente me interesaba este territorio. Y además, este kilómetro es lo único que se urbanizó en todo el proyecto de la Fórmula 1 en Valencia, ¿no? Lo que costó 300 millones de euros, un kilómetro. Entonces volví a visitar el sitio y decidí realizar una serie documental. Me di cuenta de que este territorio estaba vallado y que el vallado estaba forzado por parte de los vecinos. Lo que querían hacer los vecinos era reconquistar ese territorio, ¿no?, que se les había quitado y hacer uso de él, ¿no? De hecho, utilizaban el territorio para pasear a los perros, para correr, para ir en bici, los nanos con el monopatín. Y bueno, y que creé una serie documental, pues, meramente documental, ¿no? Cuando tuve la serie me di cuenta que tampoco era nada especial, ¿no? Que me quedaba como muy vacía, ¿no? Entonces pensé en este hombre que se llama Albert Rothenberg, que es un psiquiatra especialista en creatividad, ¿no? Y tiene este concepto que es el pensamiento homoespacial, ¿no? Se entiende como la concepción activa de dos o más entidades discretas que ocupan un mismo espacio, ¿no?, la cual conduce a la articulación de una nueva identidad. Es decir, yo tenía dos proyectos fallidos y lo que hice fue, me quedé con el spray de uno y luego me quedé con lo documental. Y así apareció una idea nueva, ¿no? Así es como nacen las ideas, ¿no? Las combinaciones inusuales, mezcla de lo viejo y lo nuevo, estimulan la aparición de ideas originales, de ideas con origen, ¿no? Entonces, con este spray empecé a señalar todas las entradas forzadas por los vecinos para reconquistar su territorio, ¿no? Me di cuenta también de que las entradas estaban estandarizadas, entonces tomé medidas y fui al carpintero y encargué unos tablones de madera que con ese spray también coloré del mismo color, ¿no? El proyecto se llama Red porque es un color también que está totalmente relacionado con lo prohibido, ¿no? Y este territorio estaba prohibido a los vecinos. También me dediqué mucho a experimentar y a divertirme. Red es un proyecto que señala un territorio y todo lo que hay en el territorio. Eric Essels, por ejemplo, dice que el secreto reside en aproximarse al proceso creativo con la mente abierta, ¿no? Ser capaz de percibir las continuidades, correspondencias y yuxtaposiciones que a otros se les puede haber pasado por alto. Por ejemplo, estaba allí y yo cuando me enfrentaba a este proyecto llevaba un carrito de la compra llenos de sprays de marcado temporal, ¿no? Y bueno, pues la coloreé toda y le hice una foto señalando, ¿no?, lo que hay en el territorio. Y sobre todo experimentar y divertirme, o sea, cómo cambió el proyecto de la noche a la mañana. El jardín delantero es la obra terminada, pero el auténtico trabajo se hace en el patio trasero, donde uno se mueve en ropa interior. Habla solo, prueba y se arriesga. Sin el duro trabajo del patio trasero, el jardín delantero no existiría. Bueno, os voy a leer un poquito, ¿vale?
porque igual no me he explicado muy bien y esto seguro que os sitúa mejor. El proyecto plantea un acercamiento a los restos de lo que en su día fue el circuito de Fórmula 1 de la ciudad de Valencia. Antes de la celebración del evento deportivo, la zona que se extiende entre los antiguos poblados marítimos del Grey Nazaret estaba destinada a su uso como parque público, pero en 2007 fue elegida por el Gobierno autonómico como sede para la celebración del Fórmula 1 Valencia Street Circuit, que se disputaron entre el 2008 y 2012. Ante el descontento general de los vecinos de la zona, las autoridades aseguraron que su uso como circuito se limitaría a los 3 días al año que tuvieran lugar las pruebas deportivas. Se aseguró que el resto del tiempo el espacio quedaría abierto y accesible para su uso público. La promesa nunca se cumplió y el espacio permaneció siempre vallado y cerrado. Y eso, ¿no? O sea, tras el fracaso del sueño de aquella inversión, pues bueno, al final el abandono llevó a una progresiva ocupación de la zona por parte de los vecinos. El proyecto documenta fotográficamente una acción realizada durante 2017 y 2018 con un spray de marcado temporal color rojo. Si me hubiese quedado simplemente en lo meramente documental, hace unas semanas me encontré a un amigo que había estado en el Reina Sofía, y me dijo: Mati, ¿conoces este proyecto de Alejandro Garrido? Digo, ostras, digo, no. Me dice, pues vale, es parte de la colección del Reina Sofía. Y es un proyecto que solamente documenta los alrededores del circuito de Fórmula 1. Es verdad que este proyecto está hecho en el 2011 y el mío es del 2017, ¿no? No lo conocía, pero creo que hice bien en no quedarme en lo mero documental, ir un poquito más a contrapelo y generarme problemas, ¿no? Y bueno, como referencias, en base a este proyecto, pues John Baldessari, ¿no? Me acordé de esta obra, ¿no? Que es una interpretación literal de un comentario crítico sobre el arte conceptual atribuido al pintor Argel, ¿no? De quien se cuenta que afirmó: el arte conceptual consiste solo en señalar cosas. Baldessari fotografió la mano de su amigo, el músico de jazz George Nicolais, mientras señalaba diversos objetos cotidianos que llamaban su atención. Y Red solamente es eso, señala un territorio y señala cosas dentro de un marco y un contexto que a mí me interesaba destacar. O también John Dibola, ¿no? Con Vanda Limbs, que él coge su cámara, tenía 20 y pocos años, y lo que hace es que va a casas que están en ruinas y experimenta, ¿no? Con su cámara y con los sprays. Otro proyecto que yo realicé en el confinamiento, fue durante el confinamiento, 6 ladrillos, una expresión, un libro, ¿no? Y bueno, yo estaba confinada en casa de mis padres y un día salí a pasear a la perra, me metí en esta construcción y cogí 6 ladrillos de diferentes tamaños y me los llevé a casa, ¿no? Los coloqué en mi casa. Por aquella época también estaba estudiando a Moritz Kuhn, que es un comisario suizo especializado en libros de arte. Y bueno, así pasaba mi confinamiento, ¿no? Entre ladrillos y estudiando los libros de artistas, ¿no? De repente hice una conexión mental y vi los ladrillos y dije, bueno, pues este libro es un ladrillo, ¿no? Entonces, a partir de una expresión común, ¿no? Conocida por todos y entendida en sentido figurado como aburrido y tedioso, generé un proyecto. A principios de verano cogí un ladrillo en una obra que encontré delante de mi casa, un ladrillo hueco, de esos con orificios longitudinales de lado a lado, un ladrillo, el objeto más funcional que existe. ¿Pero qué queda si se pierde esa funcionalidad? Lo medí, lo pesé y lo tomé como un modelo para crear un nuevo objeto. Un objeto inútil, sin una función definida, un híbrido entre 2 elementos opuestos, el libro y el ladrillo. Al reunirlos en una misma cosa y liberarlos de su esencia funcional, apareció el lidrillo,
Un objeto disparatado que propone descubrir nuevos usos y significados, un ladrillo con 488 páginas en blanco en su interior, un objeto cuya función es mirar al mundo cotidiano que nos rodea de una nueva manera, jugando y experimentando para ser reimaginado. Y bueno, el vidrillo es este. ¿Vale? Entonces, no me quería quedar solamente en el objeto, ¿no? en divertirme fijándome en los objetos que había en casa y redescubriendo, reimaginando nuevos usos, ¿no? Sino que una vez ya tenía este objeto, quise jugar con él, ¿no? ¿Y en qué momento el objeto deja de serlo y empieza a ser otra cosa, a establecer otras relaciones y a construirse en otros objetos, ¿no? Pues me parecía súper interesante hacerme retratos, ¿no? Jugando con este objeto absurdo, ¿no? y con el cuerpo, ¿no? Ahí hay una fricción donde se descubren nuevas cosas. Actitudes infantiles, ¿no? Que establecen códigos de relación liberados de una mirada racional, ¿no? Todo este proyecto yo lo generé para distanciarme del momento, ¿sabes? De ese momento de confinamiento, de aburrimiento, de tedio, y la verdad es que me liberó bastante y me metí en otros planos que me parecían más interesantes. Y con esta imagen, cuando terminé el proyecto, pues bueno, donde cogí los ladrillos, la obra pues ya estaba terminada, ¿no? Como referencias a este proyecto, pues yo tuve a Vicente Colomar, que es un artista escénico, director, actor, y bailarín y dramaturgo, ¿no? Os enseñaría el vídeo, pero no tenemos wifi. Pero bueno, él juega con las mantas, las sillas y genera nuevos puntos de conexión entre los objetos, ¿no? Es muy performático. O también a Gürgen Klauen, ¿no? Que precisamente en esta obra el humor acompaña hasta el más serio de sus temas, ¿no? Y que en última instancia está muy cercano a la desesperación, como si la risa fuera la única posibilidad de hacer frente a la incapacidad de cambiar las cosas, ¿no? Eso es el lidrillo, o me río o lloro. Esta obra traduce en un lenguaje visual las reglas muy estrictas pero poco claras del comportamiento, impregnadas del aislamiento y la imposibilidad de comunicarse con los demás. ¿Veis cómo juega con las sillas? Otro proyecto es una colaboración con la editorial Pólvora, una acción vecinal, una imagen, un objeto, una experiencia. La gente de Pólvora me propone que trabaje sobre el letrero de Cullera y yo decidimos buscar por la huerta la mejor perspectiva, la mejor foto, ¿no? De ese letrero. Porque la idea no era hacer un reportaje o un fotolibro, ¿no? sobre este letrero, ¿no? Sino la idea era como hacer un homenaje, ¿no? A ese letrero que durante tantos años nos ha acompañado, ¿no? La historia del letrero, no sé si la sabéis, y es que Enrique Torres era un escultor y un artista del municipio que en los años del desarrollismo decidió con unos amigos y conocidos de Cullera pues bueno, pintar este cartel, ¿no? Quiso hacer una especie de versus Hollywood, ¿no? Porque en aquellos momentos, pues bueno, Enrique pensaba que Cullera necesitaba un poquito más de ambiente, ¿no? Entonces, pues nada, fuimos por la huerta, subiéndonos a casetas, intentando encontrar esa perspectiva,
y al final conseguimos esta imagen, ¿no? Para la publicación, lo que queríamos hacer era, a través del objeto, hablar de una intervención vecinal y a través del objeto que el lector se metiera en una intervención. O sea, era necesario que el lector rompiera y desmontara el objeto para poder llegar a esa intervención. Esa es la idea, ¿no?, de este proyecto, ¿no?, de Cullera. A través de una intervención en la publicación, hablar de una intervención vecinal en el territorio, ¿no?, y generar ese punto de acciones en paralelo, ¿no? La publicación propone un encuentro entre el lector, imagen y texto a través de una intervención en el objeto. La transformación de su estructura crea un nuevo patrón de comunicación que hace posible otra lectura y que nos descubre su propia finalidad. Entonces, la publicación es esta. Es una publicación pequeñita, como si fuera un taco de posits, que hay que desmontarla para poder leerla, ¿no? Ulises Carrión decía que nada existe aisladamente, ¿no?, que todo es un tiempo, estructura y elemento componente de otra estructura. Decía también que para comprender algo es necesario comprender la estructura de la que ese algo forma parte, ¿no? Y aquí, pues, nosotros lo entendimos de esta forma claramente. Como referencias para este proyecto, pues, esta referencia me encanta, ¿no?, de John Latham, que en 1966 retiró un ejemplar de la colección de ensayos Arte y Cultura del Clement Greenberg de la biblioteca de St. Martin's School de la Escuela de Arte de Londres, ¿no?, donde era profesor. Aquel texto ampliamente difundido tipificaba los principios formalistas de la pintura moderna tardía. Latham organizó un evento festivo en su casa que bautizó como Still and Chew, el cual instó a sus invitados a arrancar las páginas del libro de Greenberg. O sea, les dijo, esto es un toste, vamos a arrancar las páginas de este libro, vamos a masticarlas y escupirlas en un frasco. El texto de Greenberg se reconstituyó de este modo como un material indigerible. Latham transformó el resultado en un brebaje añadiéndole sustancias químicas y levadura, y cuando la biblioteca le requirió el libro un año después, trasvasó la pasta a un tarro de cristal y lo etiquetó Arte y Cultura, que era el título del libro. Lo devolvió y al día siguiente fue cesado de su actividad docente. Esta es la obra que hay en el MoMA, ¿no? ¿Nos parece fantástica esta obra? Es brutal. O, por ejemplo, el último trabajo de Carmen Binat, ¿no?, Arrangement, que además acaba de ganar un premio, creo que es el Bebe Mash. Este nuevo proyecto de Binat se basa en la colección de cerca de 2000 hojas de papel intactas que el artista ha arrancado de libros y almacenado en su estudio durante un periodo de varios años. Su práctica la sitúa como la heredera de las intuiciones de la generación de imágenes, pero al retener el ojo original de la página completa y busca secuencias dirigidas por la sensibilidad. Bueno, lo único que hace es que ella va arrancando hojas de catálogos, libros, revistas que a ella le interesan durante 5 años y genera una nueva estructura, algo diferente. A mí, de estas dos referencias, lo que me gustaba mucho es cómo de algo creado se genera algo nuevo, ¿no? Algo totalmente diferente, narraciones totalmente distintas. Bueno, esto es un proyecto que es un ocaso de éxito, que no es un caso de éxito. Es un proyecto que empecé y que se quedó abierto en el tiempo, ¿no? Se llama Make Palomares Great Again. En realidad es Make America Great Again, ¿no?, que es el eslogan para las presidenciales que en 1980 tomó Ronald Reagan y que posteriormente utilizó Trump, ¿no? Pero bueno, cambia América por Palomares, por lo siguiente.
Bueno, este es el mapa del proyecto. Me interesé por lo que había ocurrido en 1966 en Palomares, cuando dos aviones norteamericanos chocan, ¿no? Un B-52 y un avión de repostaje. Chocan y caen al municipio cuatro bombas nucleares. Eso es lo que no me salía, 4 bombas nucleares, generando altos índices de radioactividad en la zona, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre aquel suceso y bueno, pensé al principio hacer una intervención en el territorio, en las zonas afectadas que todavía quedan hoy en día, ¿no? Con altos índices de radioactividad. La idea de medir lo invisible me atraía, pero no llegaba a ningún sitio, ¿no? Conseguí un montón de archivo fotográfico a través de la Universidad de Alcalá, ¿no? de aquel momento, de cómo recuperaban los trozos de las bombas que cayeron al mar. Mucho archivo. También me bajé de CREZ, que es la base de datos de la CIA, toda la documentación que estaba directamente ligada a este caso, al caso Palomares, ¿vale? De 1966, y las decisiones que se iban tomando en el momento. Por ejemplo, investigando también vi esta noticia que me volvió así como muy loca, ¿no? Que un médico inglés distribuye a sus 8 hijos caramelos atómicos para inmunizarlos contra la radiactividad, ¿no? Y esto es que Michael Krez, que era un médico que vivía en Londres y estaba especializado en radioactividad, pues bueno, crea unas piruletas con unos componentes que llevan estroncio 90, ione y cesium, ¿no? En aquella época, en plena Guerra Fría, habían tantas pruebas atómicas que habían altos índices de radioactividad. Entonces había muchísima psicosis. Y bueno, y este médico dijo, bueno, pues si llega el momento, yo a los míos los tengo vacunados, ¿no? Con estas piruletas. La noticia me pareció súper loca y entonces, pues bueno, estuve buscando también a través de Peel y Yancy, With Me, que son plataformas para encontrar a gente, a ver si encontraba alguno de sus hijos y que me hablara de ello, y localicé al mayor, ¿no? A David Ash. Pero lo que pasaba con este proyecto es que yo iba acumulando archivo y archivo, me iba metiendo en mundos paralelos, o sea, realmente me perdía, ¿no? Me metí también dentro del cine posapocalíptico, ¿no? Me vi casi todas las películas desde 1951 al 2010, que hablaban de distopía nuclear, ¿no? Y entonces, una vez vistas las películas, decidí hacer un salvado de pantalla del título, luego el título lo redibujaba en Illustrator y así generé una serie también pues bueno, de todas las películas que hablaban sobre distopía nuclear desde 1951 al 2010, ¿no? ¿Y qué hacer con este material? Pues ahí está, ni idea. O sea, yo iba generando y generando trabajo, pero no sabía qué hacer con él, ¿no? También me puse en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear para pedir los informes de cómo actualmente estaban los temas de los índices de radioactividad en Palomares. Tuve varias movidas con ellos porque no me querían pasar los informes y, bueno, a los que tenemos acceso, todos. Al final cedieron, tuve que mentir un poquito, pero cedieron. Y bueno, y este proyecto está así, o sea, tengo un archivo brutal, millones de trabajos en paralelos, pero no llega a ningún lado, no llega a ningún sitio, ¿no? Y bueno, y esta foto es una foto de archivo porque la vi un día y dije, bueno, pues si algún día soy capaz de cerrar este proyecto, pues lo meteré todo en un carpesano como si fuera un archivo. Es simplemente una idea. Por eso este proyecto es un ocaso, o sea, proyecto fallido. Un
un cacaos que pone aquí, ¿vale? Y fijaros, o sea, el timeline desde 1945, Hiroshima, Nagasaki, en el 53 los soviets crean la bomba de hidrógeno, en el 62 los misiles de Cuba, en el 18 Trump rompe el pacto nuclear, Michael Ash, los hijos, Bill, David, accidentes, archivo fotográfico, desastres ecológicos. Hubo en el 68 otro accidente entre dos aviones también norteamericanos donde las bombas nucleares cayeron en Groenlandia, informes. Y Savannah River, que esto es lo mejor de todo, porque Savannah River es el cementerio nuclear de los Estados Unidos. Cuando hubo el accidente en Palomares, los americanos se llevaron, voy a deciros, es que esto sí que es interesante, ¿eh? Se llevaron 4.810 bidones de 280 litros cada uno a Savannah River, ¿vale? Con tierra radioactiva. Pero estábamos en plena dictadura. Se dejaron 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada, que no se supo hasta que llegamos a la democracia. Estos 50.000 metros de tierra contaminada son los que crean conflicto entre nosotros y Estados Unidos, ¿no? En la administración se llegó a una especie de acuerdo con la administración de Barack Obama para que ellos tenían intención, ¿no?, de coger esa tierra y llevársela a Estados Unidos, pero llegó Trump y Trump dijo, de eso nada, chiquitos, os quedáis con las ganas. O sea que seguimos teniendo esos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada en Palomares, ¿no? Y bueno, joder, es que me parece un tema súper interesante, ¿no? Porque, a ver, esto pasó ya hace muchísimos años y, bueno, cacaos de proyecto. Y otro caso de éxito, que es otro proyecto fallido que yo tuve, se llama En Línea, ¿no? Este proyecto lo presenté yo a la Bienal de Mislata en 2020, ¿no? Y es que estábamos confinados y cuando salimos del confinamiento yo no hacía nada más que ver, ¿no?, estas líneas, ¿no?, en el espacio público, y a mí me fascinaban, o sea, me pareció algo brutal porque yo soy diseñadora gráfica y de repente entré en un mundo paralelo muy gráfico, ¿no?, que marcaba las distancias y te avisaba del peligro, ¿no? Entonces empecé a tomar cientos y cientos de imágenes, ¿no? Me iba a todos los pueblos y, bueno, y conseguí un archivo increíble, ¿no? Y entonces, pues bueno, la idea era crear un paseo por una de las calles de Mislata, imprimiendo esas imágenes y generando una línea discontinua en paralelo, ¿no? Proponía como un paseo de 50 metros a descubrir, ¿no?, por parte de cualquiera de nosotros, ¿no? Os leo mejor, ¿vale? En línea. En un sistema para la ejecución de una tarea en particular, se dice que un elemento del sistema está en línea si es operativo. Desde abril, en mis trayectos cotidianos por la ciudad, estoy fotografiando las líneas horizontales que aparecen en las aceras, esas que nos mantienen separados con la distancia física interpersonal. Estas imágenes representativas de nuestro momento actual evidencian cómo han cambiado nuestras vidas sometidas a la distancia y al aislamiento. Bajo el concepto de fugacidad, perecedero y temporal, propongo realizar una intervención en el espacio público de Mislata, en la calle Mayor. La acción consiste en imprimir 50 de estas fotografías en vinilo adhesivo y pegarlas en el suelo, en una de las aceras, de tal manera que las imágenes vayan creando una gran línea discontinua a modo de camino. Ese camino fragmentado no es más que la realidad de nuestro tiempo, un recorrido de 45 metros que propone pasearlo y descubrirlo. Durante los 2 años que el montaje permanecerá expuesto, mutará permanentemente y su transformación física concluirá en su desaparición. ¿Coincidirá el tránsito de la obra con una nueva realidad social? ¿Qué os parece? Fallido, ¿no? ¿O qué? Venga. Fallido, ¿no? ¿O caso de éxito? Pero bueno, ¿sabes?
En aquel momento lo quise hacer, me precipité y no funcionó. Y bueno, sin embargo está Brooks McLean, ¿no? Que es como súper referente mío, que tiene un proyecto que se llama Take a Line for a Walk, que simplemente hace un paseo y marca con un cordel el paseo que hace, ¿no? Pero esto es muy, muy conceptual y muy liviano. Y bueno, y ya mi último proyecto, que habla de baloncesto, memoria y raíces, ¿no? Y donde utilizo el archivo fotográfico de 2 álbumes familiares, el de mi padre y el de Pepe Arnau, para contar cómo se introdujo el básquet en Valencia, ¿no? Quería hablar de esta historia, quería hacer memoria, pensaba que la historia era importante, igual el tema es un poco friki, ¿no? Porque, no sé, deporte, pero a mí me gusta mucho el deporte, no me parece tan friki. Y bueno, entonces lo que hice fue recuperar todo este archivo y contar a través de imágenes, de hemeroteca y de entrevistas cómo 3 de los jugadores que pertenecieron al Centauro, que el libro se llama Centauro, fueron los introductores del básquet en Valencia, ¿no? El archivo, por detrás, muchísimas de las imágenes tienen anotaciones, ¿no? Como aquí, Torneo Benimar, 1962, y salen todos los jugadores. Eso antiguamente era súper común, ¿no? Y además es que en los deportes de equipo, en aquella época, siempre se hacía una foto antes del partido o después. Luego el archivo fotográfico era bastante amplio, ¿no? Y todo lo escrito detrás yo lo pasé delante para contextualizar al lector, ¿sabes? Y hacer una línea temporal. También incluye hemeroteca, que habla del equipo. Me interesaba, este es mi padre, me interesaba mucho también hablar de la importancia del deporte amateur, ¿no? Mi padre estuvo 40 años federado en baloncesto, jugó en el Centauro y bueno, me interesaba mucho esta historia, ¿no? El tema del archivo suele trabajar mucho con el pasado y con el presente, ¿no? Centauro era un equipo que cuando jugaba en casa jugaba en Benimar. Benimar era una institución deportiva muy importante en Valencia y esta era su cancha, ¿no? Entonces, ahora mismo Benimar va a ser la nueva ciudad deportiva del Levante, está vallado, no puedes acceder a él, pero nosotros saltamos la valla con las cámaras y con las cámaras analógicas de medio formato y bueno, hicimos una pequeña serie documental, ¿no? para contextualizar cómo se encuentra este espacio hoy en día, ¿no? Pero realmente interesante, lo que me gusta a mí son hacer intervenciones en el espacio. Entonces, cogí y creé unas plantillas de vinilo de medio metro con números del 0 al 9. Volvimos a saltar a Benimar y nos fuimos a la cancha de baloncesto. Entonces, pintamos toda la cancha de baloncesto con números como si fueran dorsales de jugadores que habían pasado por la institución. Era como una especie de guiño, ¿no? Era hacer un homenaje a todos aquellos jugadores y jugadoras, ¿no? Valencianas que habían pasado por la institución y a la propia institución, ¿no? Y ya está. Y esto es todo, amigos. No sé yo si me he expresado muy bien, estaba un poco nerviosa, la verdad. No sé, si queréis preguntarme algo. Ahora es el momento que estoy más relajada, de verdad. Ah, sí, sí, claro. O no queréis preguntar nada, lo que queráis, ¿eh?
voy dándole muchas vueltas. ¿Una idea feliz? No, que va. Muy loca, sí. Claro, suele haber un clic, o sea, algo que me mueva, ¿sabes? Yo, por ejemplo, leí la noticia de Trump y me enfureció, ¿sabes? Cuando Trump decide romper el pacto con la embajada española para llevarse los 50.000 metros cúbicos de tierra. Y entonces ahí me cabreo y digo, ¿pero este de qué coño va? Perdón. Y entonces a partir de ahí pues se me ocurre la idea, ¿sabes?, de generar un proyecto. O sea, digo, es que esto ya me parece muy fuerte. Entonces empiezo el problema es que yo me pierdo en los procesos de investigación, porque se me va la olla, ¿sabes? Empiezo y además acabo generando muchísimo archivo. Y no me importa perder el tiempo, ¿sabes? Pues venga, la base de datos de la CIA, y estoy ahí leyendo yo informes en inglés, digo, mira, este sí, este también. O, ¿sabes?, verme tropecientas películas sobre distopía nuclear desde el 51 hasta el 2010, algunas muy tostez. Es que he pensado en hacer una especie de cineclub o algo, ¿sabes?, especializado en distopía, porque... pero no me quedo en verlas, es que luego digo, vale, pues voy a hacer un salvado de pantalla a los títulos, los redibujo y hago una serie, ¿sabes?, solamente con todos los títulos desde 1951 hasta el 2000. Me voy perdiendo y bueno, algunos consigo cerrar, los otros no. Que puedes hacerte un blog, aunque no lo publiques al final en un proyecto más, digamos, más en papel. Siempre puedes como ir dejando ahí pinceladas para que a lo mejor hay gente que también le interesa la idea. Ya, pues tienes razón, algo así haré. Sí, porque es verdad, ¿sabes? Porque al final todo eso está ahí, es mejor compartirlo. Y si alguien quiere hacer uso de ello, perfecto. Dime. También todo tu proceso Mira, y una explicación tan metódica, porque se nota que trabajas de una manera metódica y al decirlo de la investigación es muy interesante, como es una investigación basada al final en artes, pero no en artes como la finalidad en sí, sino como la metodología de investigar. Tú investigas en el ordenador, lees mucho y tomas apuntes, entiendo, pero tomas fotos, tomas capturas de pantalla, le das vueltas a eso. Quiero decir, tú más que trabajar con la información que investigas, trabajas con los materiales que te salen al investigar, ¿no? Sí, bueno, trabajo con todo, ¿eh? Mira, realmente yo me lo paso bien en los procesos, ¿sabes? Los procesos es lo que me gusta. Al final, hacer fotos o no, quiero decir, es la finalidad, ¿sabes? Pero los procesos es lo que más interesante me parece, a mí personalmente, con lo que más disfruto. Y sobre todo sobre temas que a mí me rebotan, ¿sabes?, en la cabeza, ¿sabes? Es que me parece que tienen un potencial muy grande todos los proyectos que nos has explicado, porque además le veo un potencial de ser educativo, ¿vale? Sí, se mueven un poco en ese marco. Claro, ¿no? Y entre la investigación que haces, la producción y la educación, ahí hay un caldo de cultivo muy chulo y un sentido de cada uno de estos trabajos, ¿no?, al que te puedes coger y que puede abrir más el campo aún de tu disfrute al final, que lo haces. ¿No? Tú tienes tu trabajo, tus diseños, pero... Es que lo que yo aprendo con esto, claro, es que no tienes ni idea. Por ejemplo, la historia de Michael Ash, o sea, este médico que acabó contactando con su hijo mayor, que hoy en día tiene 75 años, que lo ayudaba en la clínica, ¿sabes?, haciendo las piruletas, bueno, el estroncio, le ponía estroncio, pero lo mezclaba con unas algas que cogían, porque ellos vivían en Brixton, luego se trasladaron a Brixton. Es que, joder, que me conozco su vida. ¿Está loco o no eso? Es muy loco.
que va a funcionar. Era como una especie de... No se murió ninguno, ¿eh? Ninguno, no. Lo sé, porque lo pregunté. Y no enfermaron tampoco. ¿Eh? Sí, muy poquita. Hombre, muy poquita. Bueno, pero yo en mis proyectos casi todos son en el marco local, ¿eh? Y si no son locales, son de raíces, o sea, y si no, son un ocaso. Bueno, un ocaso por el momento, ¿no? Un ocaso por el momento, exacto. Como Pit Lane, ¿no? Si ahora, por ejemplo, hubieras enseñado Pit Lane, Lane, es que, ahora de repente hubiera sido un ocaso, hombre, ¿no? De éxito. Es que estaba claro que eso era un ocaso, igual que luego la serie documental también, ¿sabes? Del circuito, otro caso. Había que darle ahí una vuelta, ¿sabes? Había que hacer una intervención, había que señalar de otra forma, y menos mal. Tardé 2 años en llegar ahí, pero bien. Sí, ese es el proyecto de red del circuito. Sí. Quería jugar un poco también a cerrado abierto. Pero entonces es como si estuvieras parte de la institución que dice, no, perdone, esto es una propiedad privada, ¿no? Aquí no se puede entrar. Claro, ese era el juego, ese era el lenguaje. Claro. ¿Y no te... No, pero yo luego ¿No las te sabía mal tapar entradas? ¿Cómo? Que si no te sabía mal tapar entradas. No, luego las quitaba, ¿eh? Ah, vale. Sí, Es solo sí. para... No. Vale. Además, yo acabé conociendo a muchos vecinos, me llevaba muy bien con ellos. Y no, de tapar nada, todo lo contrario. Abrir y abrir. Muy bien. Reconquistar el territorio robado. ¿No estoy loca, Tony? Viendo lo que haces y tal, pues la verdad es que tenemos hasta la misma impresora, la Faser 7500, o sea que Sí. Sí, tenemos la misma, yo tengo la misma. O sea que podemos... lo que está clarísimo con tus trabajos, aparte de esa creatividad, porque es lo que tú dices, o sea, lo bonito es todo el proceso creativo, el guionaje, lo que quieras. Yo siempre digo lo mismo, a mí hago un vídeo cualquier, me interesa el guión, lo demás es ferretería. O sea, el hecho de ponerte en el ordenador y hacer... Si no partes de una idea, a mí me han parecido, la verdad, me ha parecido genial todos los proyectos que has mostrado, creativamente. Además, se nota, o sea, se nota que conoces los materiales, se nota hasta dónde puedes llegar. Trabajamos con la misma imprenta, con la LG, la imprenta de Valencia, o sea, que me refiero que para poder hacer estos proyectos y llevarlos a cabo y que resulten al final con algo que a ti te llene, ¿no? Al final, decir, bueno, este proyecto ha acabado en algo físico, pues bueno, es que conocer los materiales, por eso es diseñador gráfica. Sí, claro. Conozco, yo sé hasta dónde puedo llegar con los materiales, qué puedo hacer, qué puedo meter y este tipo de cosas. O sea, no te voy a hacer ninguna pregunta, te lo estoy diciendo simplemente, no voy a hacer ninguna pregunta. Vale, es verdad, Tony, que todos mis proyectos, al final, solo los cierro en formato libro. O sea, eso sí o sí siempre. Eso es una premisa mía. Claro, pero tiene que ver de formación profesional. Claro, a mí me pasa lo mismo. Tal vez sea lo que tú sientes como fracasos, es tal vez cuál es el recorrido, o sea, hasta dónde quieres llegar, cuál es el final. No, que hay muchas veces, por ejemplo, ahora, pues bueno, ya que estamos en esto con los talleres, también el taller de escuela me está abriendo muchas cosas que yo mismo me estaba poniendo barreras, ¿no? Y me está abriendo ideas y cosas a base de ver. A veces cuando dice alguna cosa que me ilumina, tengo una epifanía con alguna cosa que dice, entonces se me ocurren cosas que son proyectos interruptus, como te pasa aquí en algunas cosas, que no sé cuál es su final. Y al final están saliendo cositas sin más pretensión que hacer algo. Claro, hay que hacer. Yo, por ejemplo... Porque es que no, se van quedando ahí y yo era el problema que estoy teniendo. Es el problema de que tengo muchas ideas en la cabeza, pero al final no sabes cuál es su recorrido, dónde acaban. Ninguna pregunta. Gracias, Tony. Gracias.
No, no, las mandaba a mi pareja. Ah, vale. ¿Y eran fotos que hacías tú? No. Es que esa parte del proyecto no lo he contado todo porque es muy largo, ¿no? Porque son 12 meses, entonces contar cada mes también quería un poco acortar para poder contar todos los proyectos que había trabajado, ¿no? Vale, pues mira, un mes decido saber qué opinan los demás de mí, ¿no? Entonces pongo una cámara analógica en casa con un carrete de 3200 con alta sensibilidad y todo el mundo que viene a casa tiene que fotografiar algo, ¿vale? Me da igual que me fotografíe a mí, a mi pareja o algo de mi casa. Quiero que me enseñen qué ven de mí, ¿no? Y de mi entorno. Entonces, durante un mes, todo el mundo que viene a casa, que invito a gente, claro, para generar archivo, pues bueno, la gente hace fotos y tal. Luego yo las edito y hago una selección. Y entonces cojo una imagen y, por ejemplo, no sé, una de bomba, ¿no? Escribo lo primero que se me ocurre, ¿vale? Una imagen que no he generado yo, alguien que ha generado, de las personas que han venido a mi casa. Bueno, las imágenes las imprimo, hago postales y luego... ¿Me podéis pasar alguna? Es que no me acuerdo muy bien, por favor. Exacto. Por ejemplo, exacto. Yo tenía una perra que se murió, pobrecita mía. Exacto. Y hago postales, ¿las veis? Pero estas fotos no las he hecho yo, estas fotos las hace gente que viene a mi casa. Entonces, al mes siguiente, durante un mes viene gente a casa y hace fotos. Y al mes siguiente yo cojo todas esas imágenes, las edito y las convierto en postales. Y entonces las remito a mi casa y pongo la fecha y digo, veo, y es la foto de mi perra que está de espaldas. O sea, es una chorrada. Pero genero ahí, porque mi pareja no ha visto estas imágenes, ¿no? Y las postales están dirigidas a ella. Entonces genero ahí como una especie de comunicación extraña que me pareció muy interesante, la verdad, el ejercicio. ¿Sabes? Y ya está, y así durante un mes, postales, postales y postales. Bueno, es un proyecto muy conceptual, yo qué sé, en aquella época estaba como muy influenciada por los artistas conceptuales de los 60 y de los 70, ¿no? Y me gustaba generar fórmulas para generar proyectos y en base a ideas. En línea, sí. Sí. Quizás en ese momento, o sea, el proyecto ha sido fallido, pues quizás porque ya a todos nos ha chocado, pero a lo mejor podrías... O sea, ¿fallido? Sí, yo considero que es un proyecto fallido porque me precipité, creo, en darle forma. Claro, pero que le puedes seguir dando forma, quiero decir... Pero está muy contextualizado en un momento también. Salimos del confinamiento, ¿sabes? En una época, en un tiempo. Ahora ya no tiene sentido. Por eso lo quise hacer en el momento, me precipité y fallé. Claro, pero por ejemplo, mezclarlo ahora con todos los problemas que hay por esa separación que ha habido. Tendría que pensar mucho, no sabría cómo cogerlo, Marta. Es que digo, tú lo tienes ahí, a lo mejor dentro de 5 años o de 10. Yo veo que En Línea es un proyecto muy del momento, sí. ¿Sabes? Y que no supe hacer bien. Yo creo que luego puedes hacer una publicación que sea casos de éxitos con 10 o 12... ¿Te imaginas que lo peta? Claro. Sí, una publicación de fracasos. Creo que, sobre todo para el arte conceptual, siempre lo he visto como algo muy elocuente, ¿sabes? El fracaso. Porque es tan preciso, es tan metódico. Muchas veces se plantea una serie de normas, ¿no? Y de directrices que de repente
lo que no sale bien, ¿sabes? El camino por donde no puedes trazar es algo muy interesante pues eso, como irrupción, ¿no? Dentro de lo que supone el arte conceptual. Entonces el fracaso, como sacarlo de ahí también, ¿por qué no, no? De hecho, por ejemplo, Paco Gómez, ¿no? El fotógrafo madrileño, actualmente, ¿no? Todo su trabajo lo basa un poco en ese leitmotiv, ¿no? Incluso a su propia editorial ha puesto el título de Fracaso. Fracaso, Books, ¿no? sí. Es decir, como que ahí también hay un motor, incluso Jorge Oteiza, ¿no? No, me parece muy interesante. Habla Además, del fracaso como... Sí, como algo interesante y parte fundamental de los procesos, por lo menos en mí. Porque yo he presentado 2, pero agarraros, que hay un montonaco, ¿eh? Que de todas las ideas que llevo adelante y de todos los procesos de investigación en los que me meto y tal, salen pocos, ¿sabes? Pero me parece divertido, porque ahí está mi trabajo, ¿sabes? Bueno, y reírme, además. Y vital también, ¿no? ¿Eh? Y vital. Y vital. Vital, porque cuando sales a la calle y, como decías, ¿no? Con tu deformación profesional, trabajando desde el diseño, la gráfica, ver eso supone un shock. Es que yo me quedé loca, Julián. Claro, entonces creo que ahí también dije, hay como una cosa esto es maravilloso. ¿sabes? Todos veían, esto, la distancia. Yo decía, esto es un mundo paralelo al mío, o sea, me encanta. Líneas de colores en el suelo continuamente. Pero bueno, no fue el modo, la forma y no llegué bien. Pero qué guay, muy guay. Nada, solo quería compartirlo con vosotros. Bueno, pero sobre todo quería compartir cómo soy yo, cómo pienso, cómo me muevo con los proyectos, ¿sabes? No desistir, tirar para adelante, tirar para adelante, darle vueltas a las cosas. Y nosotros sabemos cuándo algo va a funcionar y cuándo no va a funcionar. Lo sabemos, ¿sabes? Entonces hay que siempre ir un poquito más allá, un poquito más de esfuerzo y al final, es verdad, ¿no? Las cosas tienen más valor si nos cuestionamos más. ¿Y lo sabemos o lo sentimos? Yo lo sé y lo siento. A la primera digo, anda, que la has cagado bien. Pero no dejo de hacerlo, ¿sabes? Porque prefiero hacerlo y luego decir no a no hacerlo y quedarme con la duda. Digo, vamos a cagarla. Te quería preguntar una cosa que me parece muy interesante a propósito del título de la sesión, ¿no? Como lo habías enfocado, idea, caos, transformación. Escuchándote a propósito de tu metodología, que es un método en sí, ¿no? O utilizar el método, podríamos así como ser muy descartistas, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el caos? ¿Cuán necesario es el caos para una mente tan racional que de repente, ordenada, con pasos a seguir estructurados, de repente acontezca el cataclismo, ¿no? Ese caos que hace realmente como de caja negra a partir de la cual a ti personalmente ayudarte, ¿no? Dentro de esa racionalidad, ¿no? Lo digo, claro, lo comento por un poco la pero el caos a mí me posiciona muy bien, Julián. O sea, ya lo ¿Cómo conozco, somos amigos. Pero ¿cómo te relacionas con ese caos, ¿no? En ese momento? Porque creo que es interesante, ¿no? Para que también está involucrado en ese tipo de proyectos, porque ese también tiene un punto de incertidumbre. Es decir, como claro. por eso también es como que lo sabes, pero a la vez tampoco lo sabes. Es decir, lo sabes, pero, ¿sabes? Es decir, como que a lo mejor tienes una intuición o, ¿sabes? Es una lectura de ello, pero tampoco tienes una certeza, ¿sabes? Que te permita... Pero sí que lo sabes. Cuando estás... yo sí. O sea, cuando estoy en caos, que no sé por dónde tirar... Tienes incertidumbre también, ¿no? Sí, y cómo te manejas con ella, ¿no? Porque es pero un poco... nosotros tenemos muchísimas referencias, tenemos un mundo visual bastante amplio, sabemos valorar, ¿sabes? Y yo valoro y sopeso y me cuestiono y digo, mal, caos, hay que darle una vuelta, empieza de cero, vale, tienes la idea, pero el proceso no es el correcto, no vas, ¿sabes? Y entonces es como, bueno, lo paso mal a veces, bastante mal, la verdad. Lo paso mal, pero ahí está el reto, en tirar para adelante, ¿no? Pero lo sabemos. Sabemos cuándo algo va a funcionar y cuándo algo mola o cuándo no mola. Y cuando algo es mediocre también, yo también lo sé. Pero da igual, yo he hecho mediocridades y las he tirado para adelante. ¿Sabes? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hay cosas mejores, otras peores. Yo pienso que lo importante es no dejar de hacer.
no sé. Perdón, dime. Sí, respecto a estos proyectos que conciben como fracaso, lo veo muy ligado también a una crítica. ¿Hola? Sí. A una crítica que se le hace a la investigación universitaria en el tema de artes y humanidades, en ciencias menos. Pero es que cuando una tesis no encuentra su hipótesis es errónea, no se cuelga. Se cambia la tesis hasta buscar la verdad o se cambia de tema y vale, vamos a probar otra cosa. Y entonces tú cuando entras en los repositorios de la universidad e investigas sobre un tema, solo ves aciertos y muy pocos y todos los fallos no están. Y entonces ese pretendido conocimiento que sacan limos los de humanidades desde las universidades es una ilusión. Es falso. Es una ilusión. Totalmente. Entonces, y además, las cosas más interesantes que están escritas no están puestas en público y hay veces que no se puede acceder a los trabajos porque la gente que se ha pegado una paliza de 10 años con una tesis, pues luego no la pone pública. ¿Por qué? Porque querrá rentabilizarlo de alguna manera, haciendo charlas y haciendo créditos también en la universidad y todo lo que haga falta, ¿no? Entonces, claro, es como un conocimiento para pobres. Si no puedes pagar las tesis, pues no te enteras del primer paquete, ¿no? No tienes el premium. Ya. Entonces, claro, y tu trabajo está contando todos los intentos. Es que a ti te da igual que esté bien o mal. Absolutamente. O sea, yo no considero que sea mejor o peor por presentaros aquí o casos. Yo os he presentado 2, pero como le he dicho antes a Julián, tengo un carro y no me presento más. Y ojo, y los presento porque me parecen interesantes, porque estamos hablando de idea, caos y transformación. Obviamente yo no pienso que ningún artista no pase por el caos y todos los proyectos que generen sean brutales, no sé, puede haber, ¿sabes? Pero pienso que no es lo natural. Lo natural es entrar en procesos complejos y jolín, que algunos sí y otros no, ¿sabes? Y a mí eso me enseña mucho, ¿sabes? Yo tuve la valentía de presentar en línea la Bienal de Mislata y saqué un 7,5. Hostia, y dije, de puta madre, un 7,5 me pareció bastante, la verdad, ¿eh? ¿A que sí? Te has quedado muerto, ¿eh? No sabía que ponían nota. Hombre, que sí ponen nota. Ponen nota por todo. Y entonces, claro, luego van cribando por nota. Y dije, bueno, pues para un 7,5 bien. Pero claro, me hizo pensar, a ver, Mati. Y yo pensé, has forzado mucho la máquina, o sea, y no está bien cerrado el proyecto, tenías... Claro, y yo aprendí de eso. Y aprendo de todo, tío. De todos mis fallos. Y de todos mis intentos también, porque son intentos de llegar a algún lado. Una pregunta. En este proyecto superpersonal que has hecho de Habitar 52, el hecho de medirte, de controlarte, de ver lo que hacías, ¿te hizo cambiar la perspectiva sobre ti misma o te hizo valorar algo o te hizo hacer esa conciencia te sí que es verdad que me di cuenta me enseñó cosas que yo no sabía de mi cotidianidad, como cuántas horas pasaba fuera de casa, cuánto dinero me gastaba, cuánta televisión veía, muchísimas cosas. Pero cambiar, realmente no cambias nada. Luego te metes otra vez en la espiral. Pero fue un momento de experiencia, porque tuve un año en mi casa, ¿sabes? Con cámaras, con rutinas muy heavy, llegar de trabajar. Y luego estuve otro año editando todo el archivo, porque miles y miles de fotografías, de vídeos por visionar. Bueno, me voy a meter una medallita, ¿vale? Habitar 52 está en el Reina Sofía. Pertenece a la colección de fotolibros del Reina. Enhorabuena. Bueno, es una chorrada. Pero dices, vale, pues después de un año a full, gracias. ¿Tú concibes la obra o el libro como una obra? Absolutamente, siempre.
¿El libro como obra? Sí, como obra, como un artefacto casi total que a ti te sirve. A mí me sirve porque comentaba con Toni, ¿no? De formación profesional, porque yo soy diseñadora gráfica, pero... Y claro, la tendencia cuando yo empecé a generar proyectos visuales era cerrarlos en libro, pero porque también pensaba que era la única forma de poder llegar a la gente. Porque obviamente a mí no me iba a coger ni una galería, no sé, lo veía muy complicado. Entonces, cerrar el proyecto en libro me daba posibilidades de poder llegar a más gente y de compartirlo, porque al final los proyectos los hacemos para compartirlos, no para nosotros mismos, ¿no? Y fue... Creo que es la única... Yo solamente me muevo ahí. Bueno, hago exposiciones y tal, pero no es lo habitual. Me muevo por el mundo del libro. Dime. Claro, porque Red se mueve en un contexto de crítica política, ¿vale? Entonces, yo realizo una acción en el territorio y tú puedes ver esa acción en el territorio. Pero todo lo político está encerrado. Si tú quieres acceder a lo político, tienes que abrirlo. ¿Y qué hay? Te lo digo ya. Pues mira, la primera querella que la Fiscalía le puso a Camps está ahí. Y luego hay hemeroteca. Pero lo más interesante es la querella, que va sobre el circuito de fondo. No acabó, nada. Al final se han librado de todo. Un lidrillo dentro del libro. Un lidrillo. Bueno, nos tenemos que ir. Si queréis, yo creo que fuera se pueden hacer algunas Muchísimas preguntas. gracias a Mati. todos por venir, ¿eh? Gracias a vosotros. Ya está, ya. Se acabó.